entregar nuestra vida completamente a ti, Dios. Como lo dice este hermoso himno, yo me rindo a Él, yo me rindo a ti, Dios. Colocamos como el personal, coloco mi vida delante de tu presencia, Señor, para que día a día, Señor, tú seas quien glorifiques tu nombre a través de nuestra vida, Señor. Tú seas exaltado a través de esta congregación, eterno Dios. Que sea el deleite lo más profundo de nuestro corazón, Señor, cada día poder honrar y glorificar tu nombre donde sea que estemos, Dios. Que rindamos nuestra vida completamente a ti, completamente a tu servicio, Señor. Completamente a la extensión de tu reino sobre la tierra. En parte, perdónanos, te perdono Dios, porque hemos sido en algunos momentos imprudentes, no diligentes, para poder compartir tu palabra con aquellas personas que te necesitan. Y a veces decimos que estamos tan bien contigo y estamos fallando, Señor. No nos estamos rindiendo completamente a ti. Colocamos nuestro corazón, nuestros sueños, nuestras metas, lo que queremos a futuro, Señor, delante de tu presencia, para que por encima de mi voluntad pueda prevalecer tu voluntad, Señor. Que todo lo que nosotros queramos hacer en un futuro, que sea dirigido bajo tu voluntad, que sea bajo tu dirección, bajo tu cuidado, para que verdaderamente podamos estar conscientes de que estamos viviendo nuestra vida delante de tu presencia, Señor. Que no vivimos para glorificarnos a nosotros mismos, para gozarnos solamente a nosotros, sino que vivimos para glorificar tu nombre, Señor. Y que en el momento que glorificamos tu nombre, nos gozamos, Señor, delante de tu presencia. Pero permítenos que entregarte todas las áreas de nuestra vida, Señor, para rendirnos plenamente y completamente delante de tu presencia. Toma nuestras habilidades, Señor, toma nuestras fortalezas, toma nuestras virtudes, toma nuestras imperfecciones, porque solamente tú, Señor, te glorificas en medio de ellas. Porque solamente tú, Señor, eres exaltado a través de ellas. Queremos dedicar nuestra vida, que sea una vida conforme a tu voluntad y agradable delante de tu presencia. Por eso cada día queremos rendir nuestra vida, Señor, a tu voluntad y a tu propósito. En el nombre de Jesús. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Oh, a Cristo yo me entrego. Quiero ser Gloria al Señor. Queremos ser fieles. Tú dices en tu palabra, en lo poco has sido fiel, le dijiste a los mayordomos que te fueron fieles en poco, Señor. En lo poco has sido fiel y en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Nos gozamos delante de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, qué alegría poder compartir, gracias. Qué alegría poder compartir y cantar juntos. Esto, no me canso de repetir que la frase de Jonathan Jerez, no sé si lo conocen, nunca me cansaré de repetirlo porque siempre va a ser verdad. El grupo de alabanza de la iglesia es la misma iglesia. Nos encanta escucharlos cantar desde aquí. El mejor sonido para nosotros no es que toquemos la mejor nota, sino escucharlos a ustedes cantar y hablar con nosotros. Procedemos a seguir alabando al Señor con las ofrendas. Un momento.
Vamos a leer 2 Corintios, capítulo 9, versos 6 al 7. Estamos a la memoria. Dice, la palabra de Dios. Pero recuerden esto, el que poco siembra, poco cosecha. El que mucho siembra, mucho cosecha. Cada uno debe dar según se lo haya propuesto en su corazón, y no debe dar con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama a quien da con alegría. Amén. Vamos a orar. Padre amado, Todopoderoso, te damos las gracias por permitirnos estar aquí. Pasamos a este momento porque también te rendimos la oración y es a través de los días de las oraciones. Te pedimos que seas tocando cada uno de nuestros corazones y bendiciendo a cada una de las personas que están aquí para que puedan seguir ejecutando conforme a tú les das. Que no demos ni con tristeza ni por necesidad, porque nos sentamos en la obligación de hacerlo, sino porque nos gusta y porque nos encanta servirte también de esta manera, porque sabemos que lo damos es para que la iglesia también siga creciendo. En el nombre de tu Padre Jesús. Amén y amén. Mis hermanos pueden pasar, ya saben no sé por qué se llaman estas las banderas plateadas, son para los dignos ofrendas regulares, y el cajoncito color marrón brillante, ese es para las ofrendas misioneras. Pueden pasar. Amén. Gracias al Señor por permitirnos también dar 10 ofrendas para seguir expandiendo su reino. Vamos a orar por la predicación. Entonces, quiero que juntos oremos por el predicador. Padre amado, te pedimos que en este momento que sigue, que es la exposición de tu palabra, seas abriendo nuestras mentes y nuestros corazones para recibir el mensaje, y así también guiando a nuestro que ordene en este momento, para que sea Él también diciendo todo lo que en tus palabras y cambiar de un punto en una coma en tu mayúscula en una acción, para que también tu mensaje sea transmitido de buena manera hacia nosotros y nosotros también lo recibamos para seguir creciendo en el conocimiento de Él, cada vez más así adorándote. En el nombre de tu Padre Jesús. Amén. Gloria a Dios, Dios los bendiga. Bueno verlos y vernos en la presencia del Señor. Gracias por venir, gracias por estar, gracias por aprovechar el día de hoy para meditar en el Señor y estar juntos en su casa, que somos nosotros su iglesia. Sé que más de uno tendrá, algunos deben haber viajado, otros compromisos familiares, pero ustedes están acá en este día para glorificar o para que glorifiquemos juntos al Señor. Amén. Entonces vamos a
de miembros, entonces vamos a ir a nuestras líneas y compartir la palabra de Dios una vez. Por favor, vaya a Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, voy a leer desde el versículo 26 hasta el 38. Lucas 1, 26 al 38. Voy a leer de Reina Valera contemporánea. Dice la palabra del Señor: 6 meses se sorprendió y se preguntaba qué clase de saludo era este. El ángel le dijo: María, no temas, Dios te ha concedido su gracia. Vas a quedar encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Gracias, hermano. Le pondrás por nombre Jesús. Este será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Pero María le dijo al ángel: ¿y esto cómo va a suceder? Nunca he estado con un hombre, o nunca he conocido hombre, como dice la Reina Valera 60. El verso 35 dice que el ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Elizabeth, la que llamaban estéril, ha concebido un hijo en su vejez y ya está en su 6º mes de embarazo. Para Dios no hay nada imposible. María dijo entonces: yo soy la sierva del Señor, cúmplase en mí lo que has dicho, y el ángel se fue de su presencia. Hoy, víspera del 25 de diciembre, muchos recuerdan el nacimiento de Jesús y muchos no quieren recordarlo por varias razones. La primera: el 25 de diciembre primero fue una festividad pagana. Eso no se puede refutar. Dentro de las culturas romana y sobre todo la cultura céltica en el norte de Europa, los unos adorando al solsticio y al dios sol al final, los otros adorando a sus deidades paganas, porque obviamente es una festividad que tenía un evento especial, que es el solsticio, el día que hay una manifestación más larga del sol a nivel de esa estación, la estación de invierno. Y obviamente las culturas antiguas giraban en torno a los ídolos de los que tenían con los astros, la idolatría que tenían con los astros. Pero luego terminó siendo una actividad religiosa. Cuando el Imperio Romano se alió con el cristianismo y terminó dándose el catolicismo romano, se formalizó que esa fiesta cambiara de esa actividad pagana a una actividad cristiana. Fue obligatorio, incluso, aunque no se obligara literalmente a cada uno, pero se suponía que era necesario guardar esa festividad. Y al final, sobre todo los países del norte, como Estados Unidos, terminó siendo una fiesta comercial. Es el día que más ventas hay a nivel de Estados Unidos, donde más comercio se mueve, donde más gente compra cosas y regala cosas. Primero pagano, luego religioso, luego comercial. Es por eso que algunos, como en la época de la Reforma, como los puritanos, incluso en Estados Unidos lograron durante un tiempo, buscaron que el 25 de diciembre no fuera una fiesta formal o oficial, y llegaron a influir en el gobierno para que quitara el 25 de diciembre como fecha festiva. El gobierno de, a ver si recuerdo bien, Uruguay,
desde 1909 declaró el 25 de diciembre oficialmente no el día de la Navidad, sino el día de la familia, porque querían que no estuviera ligado el gobierno con la religión. ¿Qué hacemos con toda esa historia? Unos a favor, otros en contra, unos peleando porque sí, otros peleando porque no. Hay argumentos a favor y en contra. Lo cierto es que Cristo no nació el 25 de diciembre. Eso es fácilmente demostrable por el mismo capítulo 1, por la fecha en que le tocaba a la descendencia de Abías, era la de Zacarías, que engendró milagrosamente a Juan el Bautista, 6 meses después de que le tocó el turno ofrecer el servicio sacerdotal, y luego Cristo nace 9 meses después. Entonces, y además los pastores en el capítulo 2 se ven que están pastando en las noches a las ovejas, entonces no fue para un invierno. Eso es apenas lógico. Pero hay muchas fechas, y respetando la conciencia de cada uno, porque algunos venimos tan impresionados de la huida de la religiosidad formal en el catolicismo romano, que no queremos ni que nos muestren algo de lo que se parezca a lo que ellos celebran. Respetando esa conciencia de los que no quieren saber nada, pero algunos alegan que con el tiempo terminó convirtiéndose, como muchas festividades que han sido paganas, terminan convirtiéndose en cultural y se olvida su origen pagano y simplemente se celebra como los cumpleaños. Celebramos cumpleaños, ¿cierto? Ayer cumpleaños Karen, casi que cumple el 24, menos mal, si no, peor todavía, menos se acuerda. Como los días de la madre y del padre, o como el día del amor y la amistad, hay una cantidad de días que tenemos que al parecer tienen origen en alguna clase de idolatría o paganismo, y ya no nos parece tan terrible, y dicen algunos, pues lo que tenemos que hacer es contemplar un misterio y una doctrina bíblica que es la encarnación de Cristo. Entonces aprovechamos, quienes no quieren celebrarlo, pues no lo celebran, pero deberíamos aprovechar todos, quienes lo celebran y quienes no, para celebrarlo en Cristo o para aprovecharlo en Cristo, porque Cristo sí nació, aunque no nació en esa fecha, y se encarnó milagrosamente en una virgen llamada María, para poder salvarnos, naciendo, viviendo y muriendo por nosotros, y al final resucitando para darnos vida eterna. Es parte de nuestra convicción cristiana la concepción o encarnación de Cristo como ser humano y su nacimiento por nosotros para vivir en nuestro lugar justamente la vida que nosotros no podemos vivir y no hemos podido vivir sin pecado. Debe ser parte de la enseñanza de la iglesia continuamente. No fue mandada a ser celebrada formalmente en la Biblia, pero sí es parte de lo que la Biblia enseña y es lo que queremos contemplar hoy. La acción poderosa del Espíritu de Dios al engendrar a Jesús en María. Eso es un milagro único que revela la obra salvadora de Cristo en la historia, porque eso sucedió, y sobre cada persona que se convierte. Es lo que yo le titulo hoy como el milagro de la encarnación. El más grande milagro en cuanto a este tipo de eventos, de que un niño nazca de forma fuera de lo normal o más allá de lo natural, porque nunca ha habido otro como Cristo que se haya encarnado siendo Dios en el vientre de la mujer. Hay congregaciones en que hablan mucho de milagros, se proclaman milagros, se claman por milagros, y no se contempla el milagro del nacimiento de Cristo, de la concepción de Cristo, de la vida humana de Cristo. Hay congregaciones que estamos en contra de los milagros, y digo estamos porque algunos estamos en contra de la exageración o de la manipulación de supuestos milagros, y por estar así tan a la defensiva para que no haya desórdenes en la iglesia, terminamos olvidando los grandes milagros de la palabra de Dios y dejando de contemplarlos. ¿Cómo es que Dios obra milagrosamente? ¿Cómo es que hace lo imposible? Como vimos en el versículo 37, para Dios no hay nada imposible. ¿Y cómo eso nos puede servir a nosotros los cristianos en nuestra vida como creyentes? La obra milagrosa de la encarnación de Cristo es fundamental
fundamental para nuestra confianza en su obra salvadora en la cruz y para nuestra dependencia de la gracia de Dios al vivir la vida cristiana. Porque no hay nada imposible para Dios, y como no fue imposible para Dios que Cristo viniera a un vientre materno de forma milagrosa y viviera una vida santa y muriera en nuestro lugar, no es imposible para el Señor obrar en nuestros corazones. Amén. ¿Qué tan difícil puede ser para Dios hacer un milagro? De acuerdo a la Biblia, no hay nada imposible para Dios. Por definición, un milagro es aquello que se sale de lo natural. Y yo sé, hermanos, que mucha gente dice: la vida es un milagro. Y sí, claro, tener vida es parte de la obra sustentadora y providencial de Dios. Y viene o vino como un milagro creativo al principio de todas las cosas. En Génesis está relatado. Pero normalmente que una pareja se una, aunque Dios así no lo estime, y la mujer quede embarazada, aunque Dios lo guarde y cuide esa vida de una forma u otra, no es un evento que vemos como milagroso, porque es un evento ya natural en nuestra cotidianidad. Esto es algo más allá de ello, más allá de que estamos vivos, es un milagro que estemos vivos, es una expresión que siempre acotamos. No, es que ni las circunstancias más complicadas, ni los misterios más complejos, ni los servicios más costosos impidieron que Jesús viniera al vientre de María y éste fuera criado por ella y por José. Las circunstancias más complicadas, ¿cuáles fueron? Las de Elizabeth y la de María. ¿Qué pasó con Elizabeth? Lucas capítulo 1, versículo 26, dice 6 meses después. ¿6 meses después de qué? De que Elizabeth había concebido. ¿Y cómo concibió Elizabeth? Por el milagro del Señor. ¿Qué imposibilidad tenía Elizabeth? Versículo 36, la que llamaban estéril. ¿Qué problema traía la esterilidad? Mira el versículo 25. Cuando ella ya concibe, dice: el Señor ha actuado así conmigo para que ya no tenga nada de qué avergonzarme ante nadie. La gente veía la esterilidad como una maldición, porque muchas veces en la Biblia, no tantas, pero varias veces en la Biblia, Dios habló de que una persona que era maldecida por él, no porque él quisiera maldecirla, sino como consecuencia de su pecado, podía quedar estéril. Las naciones podrían sufrir de esterilidad, los vientres podrían quedar secos, la tierra podría quedar sin producción, es decir, se sufriría. Entonces eso hacía que cualquier persona que quedara estéril sufriera gran cantidad de vergüenza. ¿Sí? ¿Y por qué sería que ella estaba estéril? No lo sé, hermano, déjeme especular un poquito. Hay personas que quedan estériles o que son estériles porque tienen un problema físico a nivel de su aparato reproductivo. Por ejemplo, no le descienden los óvulos de los ovarios. Hay otras personas que son estériles porque de pronto sí le descienden, pero muy poquitos o una vez cada tantos meses. Hay personas que son estériles o no conciben porque de pronto desciende y muy rápidamente sale el óvulo y no puede ser o alcanzar a ser fecundado, y si alcanza a ser fertilizado no queda ahí pegadito en la matriz. Hoy entendemos todo eso porque tenemos la medicina, pero en ese entonces, ¿qué sabía? Simplemente no queda embarazada la señora, ¿cierto? Incluso se ha llegado a pensar hoy, con tanto avance de la medicina, con gran cantidad de tratamientos de fertilización, tanto formales y especiales como coloquiales y folclóricos. No es raro que el que le diga a la señora: vaya a tome bocó, coma chontadura, use la maca, no la hamaca, sino maca, una planta del Brasil, para que le dé más fuerza, potencia, no se desvele, y una cantidad de estrategias más, supuestamente tanto científicas como folclóricas, para concebir. Y muchos han dicho en algunos estudios que cuando la persona está totalmente nerviosa por algún problema que tiene, o estresada por tantas dificultades que tiene, puede que no conciba o no quede embarazada.
De tal forma que cuando un niño viene al mundo es porque Dios así lo destina. ¿Amén? Ni los avances más grandes en la medicina hoy en día pueden determinar que una persona conciba. El problema con ella era un problema físico, esterilidad. ¿Y cuál era el problema con María? ¿Era estéril? Dice, no se había casado, dice el versículo 27, en esta versión, era una virgen que estaba comprometida con José o en el estado de desposorio, según la Reina Valera del 60, un hombre que era descendiente de David. Es decir, se había comprometido para casarse, pero no habían tenido relaciones íntimas, porque si las tenían antes del matrimonio formal, era considerado fornicación o relación impura antes del matrimonio pecaminoso. Tenía que esperar, pero al mismo tiempo ya no podía romper el compromiso de irse con otro hombre porque ya estaba comprometida y era casi como si ya estuviera casada. Era algo más formal de los compromisos de hoy en día, porque los compromisos de hoy en día los desbaratan muy rápidamente a las personas. El problema con ella no era que tuviera infertilidad, el problema era que no tenía relaciones sexuales. No las había tenido. Dios obra en la esterilidad de Elizabeth y en la virginidad de María para glorificarse y mostrar que para Él no hay circunstancias imposibles de vencer. Génesis capítulo 18, versículo 14, dice lo siguiente: ¿acaso hay para Dios algo que sea difícil? En el momento indicado volveré a ti y conforme al tiempo de gestación de Sara tendrá un hijo. Eso fue citado allí en Lucas capítulo 1 versículo 37 en la explicación que le daba el ángel a María para relacionar el hecho de que si Dios había obrado poderosamente en la esterilidad de Elizabeth, su parienta, como obró en la esterilidad de Sara, la esposa de Abraham, también podía darle un hijo a ella milagrosamente, aunque ella no hubiera tenido relaciones sexuales. Así de sencillo. Porque cuando Dios quiere obrar, no importa la circunstancia, por difícil o complicada que sea. Amén. Y yo sé que puede haber una circunstancia de salud complicada para nosotros, pero puede haber también una circunstancia emocional, relacional, económica, que sea imposible para nosotros superar. Y aún eso lo vence Dios con tal de obrar en nuestras vidas. Y lo hizo para traer a Cristo y lo hace para que Cristo sea recibido, adorado y servido en nuestros corazones. Ni las circunstancias más complicadas, ni los misterios más complejos. Y si ahorita estamos como medio, ¿cómo decirlo?, reflexivos en lo profundo con eso. No fui yo, solo. Si ahorita estamos como pensando, déjeme decirle que lo más complicado es eso, el entendimiento. Comparé en el primer punto a María con Elizabeth. Ahora quiero que en este punto comparemos a María, al final de este punto segundo, con Zacarías. Porque esto era incomprensible, que Dios obre en la vida de una persona un milagro de un hijo sin que use la relación íntima. Y era incomprensible para María cada detalle de la encarnación de Cristo. Así que ella pregunta. ¿Recuerdan que Zacarías, el papá de Juan, también preguntó? Y Zacarías quedó mudo, pero María no. ¿Por qué? Porque era María. No. Porque ella preguntó con deseo de saber, eso solamente lo sabe Dios, no queriendo dudar y rechazar. Mientras que Zacarías, eso sí se dice en el capítulo 1, dudó, preguntó por incredulidad, no queriendo aceptar. Mire lo tremendo del asunto, no solo con la explicación del ángel, sino con el anuncio y con el saludo. Verso 28, el ángel entró en donde ella estaba y le dijo: salve muy favorecida, el Señor está contigo. Cuando ella escuchó estas palabras, se sorprendió y se preguntaba qué clase de saludo era este. Yo he querido averiguar si ese saludo era muy raro, desde siempre,
Y la verdad es que ese saludo era común en el tiempo de ellos. Salve, que Dios le dé vida, pero en un saludo más común para personas que estaban gobernando o eran reyes, o para personas de clase alta o que tenían gran importancia en la ciudad, o en el pueblo, o en la sociedad. ¿Dejó de sonar, cierto? Lo que se cayó estaba sonando, ¿cierto? Estaba peleando yo con eso. Era muy importante una persona cuando decía salve. ¿Ustedes han visto incluso las películas? Salve César. O ave César. O ave, sí, también, pero salve. Dios salve al rey. ¿Han visto las películas, por ejemplo, cierto? Y dicen salve. Se supone que ese saludo era para personas importantes. Entonces, lo que algunos eruditos piensan no es que ese saludo fuera incorrecto para la época y la cultura, sino que era incorrecto para ese tipo de estatus social que ella tenía. ¿Cómo así? Si yo soy una pobre mujer sencilla de una pequeña aldea que se llama Nazaret. ¿Cómo si que salve? ¿Por qué? Alguien diría, porque después que Dios se salve María. No es por eso. Esa oración se acuñó basada en los textos bíblicos, llevando de forma superlativa o exagerando el hecho de que ella fuera saludada de esa manera. Pero la realidad es que ella sí tenía por qué dudar de ese saludo, porque ella no se creía con un estatus grande, un privilegio especial de Dios. Entonces, a ella le pareció extraño el saludo. Entonces, no comprendía socialmente el saludo de Gabriel. Gabriel se llamaba el ángel, porque se suponía que un rey debería nacer, en el caso de Cristo, que era el rey del reino de Dios, en un estrato social alto. Segundo, no se comprendía naturalmente el anuncio de Gabriel, verso 28 al 34. Como ella contesta que no entendía, se sorprende y se pregunta qué clase de saludo era este. Tal vez el ángel le ve en el rostro la sorpresa y el susto y le dice en verso 30, María, no temas, Dios te ha concedido su gracia. Verso 28, el ángel entró donde ella estaba y le dijo, salve muy favorecida. Ya esto lo leímos, y el siguiente sigue 30, María, no temas, Dios te ha concedido su gracia. Vas a quedar encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo Dios. El Señor le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Pero María le dijo al ángel, ¿y esto cómo va a suceder? Nunca he estado con un hombre. Ella no había estado sexualmente con ningún hombre. Se suponía que estaría con José. Hay debates grandísimos sobre la eterna virginidad de María, sobre todo el catolicismo romano y las demás iglesias cristianas, que se llaman cristianas, diciendo que ella nunca tuvo relaciones sexuales con José después de Jesús. Eso realmente no nos importa lo que crean, aunque se quiera llevar más allá para darle un culto especial a María. Lo que nos importa es que antes de que Jesús viniera no haya tenido relaciones. Eso es lo más interesante. Pero eso nos ha sonado tan normal en nuestros oídos que hemos dejado de impresionarnos como ella se impresionó. Espere. Yo voy a quedar embarazada. ¿Cómo? Lo normal es hombre con mujer, mujer con hombre, estado matrimonial, relación sexual, íntima, según el eufemismo, la forma bonita de decirlo ellos, que se conozcan. Y ahí viene el niño. Y si le cita el milagro que había pasado con Elizabeth, citando el milagro antes que había pasado con Sara, pues a ella Dios le dio la capacidad de concebir, pero ahí estuvo Elizabeth con Zacarías. Y allá estuvo Sara con Abraham. ¿Y yo con quién estoy? Para poder concebir. Tal vez es mi especulación, eso no está en la Biblia, ya esto corre por el terreno de la especulación particular y personal. Tal vez ella pensaría que en algún momento le diría al ángel, no, listo, usted cuando esté con José. Es un milagro especial porque tal vez pensaría usted también como su prima era estéril. Y yo le voy a dar la capacidad de que conciba. Pero esto se sale de todos los esquemas. Se sale de toda la lógica. Y esa es la especialidad de Dios en la Biblia, salirse de los
doblegarlos, sino para superarlos con su poder y su gloria, para exaltarse gloriosamente. La vida de nuestro Señor Jesucristo tuvo que tener una entrada a este terreno humano especial, porque era un ser totalmente diferente a todos los demás. Aunque fuera igual que todos en su humanidad, era diferente en el sentido de que era Dios hecho hombre. De hecho, cuando se lo anuncia, le dice precisamente eso. Le dice: será llamado Hijo del Altísimo. Y por favor, recuerde conmigo que eso no se dijo de Juan. Eso tampoco se dijo del hijo que tendría Sara de Abraham, de Isaac. Nunca se dijo de ellos que serían hijos del Altísimo. Esto es algo totalmente especial, y aquí aparece la divinidad encarnándose en la humanidad. Y de nuevo, esto nos ha sonado tan normal. La religiosidad tradicional, el catolicismo romano ha establecido hasta la fiesta de la encarnación. Se volvió una doctrina dentro de todas las iglesias cristianas, la doctrina de la encarnación intelectualmente manejada, que ya pensamos que es algo sin trascendencia. Hermanos, Cristo vino a morir por nosotros, pero antes tuvo que vivir por nosotros. Y no podría morir por nosotros si tenía pecado humano. Esto tenía que sorprendernos tanto como le sorprendió a María. Es sorprendente. Bueno, y eso sorprende porque a nosotros por lo general nos gusta que Dios haga las cosas como nosotros suponemos, que Dios actúe en nuestra vida y en la vida de los demás como nosotros calculamos, pero Dios siempre se nos sale del cálculo. No era naturalmente comprensible, así como no fue socialmente comprensible el saludo, no era naturalmente comprensible el anuncio. No es natural. Esto no está bien, Ángel, usted está loco. ¿Cómo voy a llegar a concebir si no tengo marido? Y si con el que estoy comprometida todavía no he estado, no se puede. Este ángel será demoníaco, será satánico, un ángel loco. Piensa muchas cosas o posibilidades, que viene a hablar algo que va contra el orden normal y natural que Dios estableció. Hoy hablamos mucho del orden natural. Dios diseñó hombre y mujer, porque si está en la Biblia, Dios diseñó la relación íntima para el hombre y para la mujer, tanto que en Romanos capítulo 1, a la relación íntima que no es entre hombre y mujer, sino entre personas del mismo sexo, le llama contra naturaleza. Ella podría haber dicho: no, eso es algo rarísimo, eso va contra la voluntad del Señor, porque superaba sus expectativas, no era natural. Pero tampoco se comprendía humanamente la explicación que el ángel da. El ángel, al ver la pregunta de ella, no la deja muda como quedó mudo Zacarías, sino que le responde, verso 35: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. A nosotros que nos gustan las explicaciones bien implicadas, ¿cierto? ¿Qué tal les parece la explicación? En resumen, poder de Dios, sombra de Dios, niño en el vientre. Fácil de entender, ¿cierto? Miren cuántas teorías se han elaborado sobre la concepción de Cristo. Hace un tiempo compartía con alguien que era parte de nuestra iglesia, y en medio de la conversación que teníamos, caímos en cuenta de que él todavía traía en su mente, recuerde esto por favor, que es diferente a lo que estamos viendo acá, la encarnación de Cristo, a la inmaculada concepción de María. Y él tenía el concepto de que María había sido concebida inmaculadamente, no porque la adorara o la idolatrara, ni siquiera la venerara especialmente, sino porque había entendido, porque ese es el argumento católico romano, que para que Cristo hubiera nacido sin pecado, tenía que venir un vientre sin pecado. Entonces María había sido concebida sin pecado. Son goleo Rondongo lo lleva al revés. Bernabé le pegó a Chilanga le quitó mucho los pies. ¿Cómo así? Porque eso puede dar esa especulación, no revelación bíblica, sino especulación lógica, tiene su atractivo lógico, pero tiene una infinita posibilidad hacia el pasado. Entonces, bueno, para que ella se consiguiera sin pecado, entonces el anterior fue concebido sin pecado, a él el anterior también. Entonces, ¿cómo así un mundo de gente sin pecado que se salvaría porque no tenían pecados?
Eso da una línea hacia atrás impresionante de especulaciones, si me explico, si me debe entender. ¿Y por qué lo descubrimos? Sencillamente porque estábamos tocando un tema sobre la mariología, hablando con su pareja con respecto al hecho de que no debemos ofender deliberadamente a la persona católico-romana que venera de forma especial a María. Pero tampoco debemos nosotros querer colitar con lo que enseña solo para no ofender. ¿Me explico? De hecho, ayer veía, yo estaba viendo un debate de una apologeta, bueno, que lo recomiendan, cristianos, esos que discuten sobre la fe, y vi un debate sobre la asunción de María, y era muy bueno, como él argumentaba cómo eso fue inventado, que María subió en cuerpo y alma. Pero después vi en las redes sociales, yo no vi el contexto, solamente sacaron un videito donde él salía con una imagen en estatuilla de María y decía: vengan todos, acabo de comprarme una mamita, y empezaba a reírse y mostraba a la estatua de María. Eso no se debe hacer. Eso no se debe hacer. ¿Sí me explico, cierto? Entonces no podemos llegar y burlarnos de la gente por las concepciones que tiene, que llevan ya años elaboradas en la historia y en sus doctrinas, y ellos las creen porque así las transmitieron sus padres. Debemos tratar de explicar. Hasta el ángel le explicó a María por la palabra, pero no burlándonos, porque la realidad es que eso fue una teoría que se elaboró en la mente, y yo lo sé, ni usted lo sabe. Sabemos las consecuencias, pero es parecida a la palabra que muchos evangélicos defienden. La voy a tocar acá, y esto parece una clase de escuela dominical, pero la quiero decir por si acaso. La palabra Theotokos, que significa Madre de Dios, que primero la utilizaron en un concilio antiguo para defender la divinidad de Jesús dentro del vientre de María, no para llevar a María a un nivel exaltado de veneración, pero que hoy en día sabemos que ese título Madre de Dios la utilizan los católicos romanos y mucha gente que quiere exaltar a María como una intercesora entre nosotros y Jesús. Entonces mucha gente podía simplemente estar queriendo explicar algo, porque esto es inexplicable. Poder de Dios, sombra de Dios, niño en el vientre. De hecho, póngase a pensarlo científicamente. ¿Qué traería entonces el Señor? Un espermatozoide espiritual que puso en un óvulo del ovario físico de María. Y quiero decirlo lo más respetuosamente posible, porque no estoy diciendo que cualquiera de las cosas que estoy diciendo sea cierta o sea la explicación. Pero hay gente que se lo ha preguntado, sobre todo si son médicos o tienen algún estudio médico. ¿O fue que el Espíritu Santo vino, se metió en el vientre de María y sin tomarle un óvulo creó al niño dentro del vientre y lo puso allí? O por lo menos el cigoto, ya fecundado, óvulo y espermatozoide. ¿Cuál de las dos? No sabemos. ¿Quién sabe eso? ¿Quién sabe detalladamente qué pasa en ese vientre? Nadie. Pero se han dado debates interminables sobre esto, argumentos a favor y en contra de una u otra teoría, sobre todo por el hecho de que Cristo fuera concebido sin pecado. Dicen, no, si traía el óvulo, sí, no podía ser el óvulo, porque entonces con el óvulo venía el pecado de María, porque es un ser humano. Pero dicen, no, porque el pecado venía a través de la línea paterna, entonces las mujeres no son pecaminosas, y así hay varias posturas. O las mujeres no tienen tendencia al pecado, hay varias posturas. Y pregunto, ¿por qué se da tanto debate sobre eso? Porque no entendemos que la fe consiste en creerle a Dios lo que Él explica con lo que Él revela, hasta donde Él lo revela, sin necesidad de que nos revele todo lo que nosotros queremos saber. ¿Sí me explico hasta acá? No se puede comprender humanamente, solo se puede aceptar divinamente. Dios vino, lo hizo, y si Él lo hizo, está bien. Ahora, a María no le quedaba duda, ¿no? Porque María no había estado con José, ni con ningún hombre, y ya cuando empezó el niño a crecerle en el vientre, sobre todo cuando va y visita a su prima y le habla, y no se sabe si era prima, su parienta, Isabel, y le habla de que el niño saltó en el vientre de ella cuando llegó la madre del Salvador. Entonces certifica que estaba embarazada, y la barriga empieza a crecer, y ella dice: esto es un milagro del Señor. A ella no le interesa ovario o espermatozoide, a ella le interesa: aquí está el Salvador del mundo.
Déjenme ponerlo en nuestra aplicación nuestra. Hoy tampoco podemos comprender social, natural o humanamente, sino por la gracia poderosa de Dios a través del Espíritu Santo. Las teorías sobre la encarnación nos enseñan que debemos aceptar lo que no comprendemos del Señor. Hay personas que dicen, ¿y cómo fue que Dios lo cambió? ¿Y cómo fue que Dios se le metió en el corazón? ¿Y cómo fue que le dio un nuevo nacimiento? Y explíqueme bien cómo fue eso por dentro. Usted simplemente le interesa el resultado. Él nacido de nuevo porque camina con Dios. Ya. El nacido de Dios camina con Dios. Eso es todo. Pero ¿y cómo fue que pasó eso por dentro? Y empezamos a querer especular y a entender cosas que solamente le competen al Señor. Y saben, muchas veces por ese sentido humanístico mundano de hoy en día ni siquiera evangelizamos, porque nos falta fe para entender cómo es que Dios obra sin que nosotros entendamos que Él obra. Nos falta rendirnos y dejar que Él actúe sin que nosotros estemos controlando el asunto. A veces el evangelismo, no para que Cristo nazca de nuevo, sino para que el Señor venga al corazón de una persona, a veces pensamos que por lo convincente, por lo muy bien elaborado mi argumento, por las palabras sabias, bonitas o por lo entusiasmado que yo sea, es que la persona se convierte. Pero las personas más sencillas y menos aptas para predicar el Evangelio, cuando predican el Evangelio, el Espíritu de Dios puede venir y darle una vida nueva a la persona. Y uno dice, ¿cómo fue eso si yo le expliqué tan sencillo y tan normal? Porque Dios obra poderosamente donde el humano no puede obrar. Amén. Ni los misterios más complejos nos pueden dejar lejos del Señor, ni dejar que Dios actúe en nuestra vida, porque Dios actúa más allá de nuestro entendimiento, ni los servicios más costosos. Y quiero que se lleve por favor esta aplicación para su casa al final. Dice el versículo 38, María dijo entonces, yo soy la sierva del Señor, cúmplase en mí lo que has dicho, y el ángel se fue de su presencia. Yo sé que lo han escuchado, pero ustedes han calculado lo que arriesgaba María diciendo, soy la sierva del Señor, hágase en mí lo que tú has dicho. Ustedes saben lo que arriesgaba una mujer que quedara embarazada sin haberse casado en el pueblo de Israel. Ustedes saben que quedaba expuesta como adúltera, fornicaria. Adúltera porque estaba ya comprometida, fornicaria porque uno se había casado en un estado medio raro. Y podían apedrearla y matarla según la ley del Antiguo Testamento. Ustedes saben el riesgo que ella tomó. Creo que por eso es que hoy no vemos convenciones reales tan continuamente, porque poco arriesgamos, poco tenemos que arriesgar cuando supuestamente nos convertimos a Cristo. Cuando la vida está en riesgo es cuando se sabe si verdaderamente nuestro corazón se ha rendido a Cristo. Y ella no solamente se rindió ante el mensaje del ángel de parte de Dios, se rindió ante el mismo Cristo, porque luego lo que canta, cuando canta lo que le llaman el Magnífica en el capítulo 1, es mi alma agradece a Dios mi Salvador. El Espíritu se regocija en él, se goza en la salvación de aquel que vendría en su vientre para ella misma también. Se rinde ante la obra del Señor en su vida y se dispone a servirle y exaltarle, criando al Hijo de Dios a pesar de los riesgos que tuviera. Usted se ha puesto a mirar en el capítulo 2 las dos veces en que María, dice la Biblia, guardó las cosas en su corazón. Son cuando primero los ángeles vinieron y le dijeron que habían otros, los pastores vinieron y dijeron que habían otros ángeles cantando allá en el campo, exaltando a Dios porque había nacido el Salvador, y ellos vinieron a verlo. Ella se quedó guardando eso, y sobre todo cuando le dijeron los ancianos en el templo, y cuando el mismo Cristo se le perdió, los ancianos le dijeron que una espada traspasaría su corazón, y cuando ella empezó a sufrir por causa de que Cristo estaba metido en los negocios de su padre cuando se le pierde de 12 años. ¿Ustedes saben lo que sufrió María? Si las madres probablemente sufren por los hijos. ¿Saben lo que implicó ser la mamá del Salvador? Y aquí no estamos realizando una veneración exaltada de María, pero es que no hubo nadie distinto a ella que fuera madre de Jesús. Y de hecho ella no creyó en él en el principio, de acuerdo a otros evangelistas. Fue convertida luego al Señor Jesús. Sufrió a causa de Cristo que crió y del Salvador que vino a su vientre. Y aún sin embargo aquí dice que se rinde como sierva del Señor, un servicio costoso. Porque para Dios no solamente no es imposible las circunstancias complicadas, sino tampoco es imposible los corazones
temerosos. Vaya conmigo para cerrar a Mateo capítulo 19, versículo 25 y 26. Hay gente tan complicada para escuchar el Evangelio, y algunos escuchan por interés, pero luego cuando ya parece que se van a convertir, como que le sacan el cuerpo al Señor, y cuando ya parece que caminan con el Señor se alejan de Dios. Mateo 19 narra desde el versículo 16 un joven que vino a Cristo. Cristo le citó los mandamientos para ganar la vida eterna, no porque Cristo le dijera que así se ganaba, sino para que él entendiera su pecado. Y cuando Cristo le dice que deje todos los bienes, como él era codicioso o ambicioso, se fue muy triste. Pero mire lo que sucede en el capítulo 19, después de que Cristo dice que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios por la codicia. Verso 25, Mateo 19, 25. Cuando sus discípulos oyeron esto, se quedaron muy sorprendidos y dijeron: entonces, ¿quién podrá salvarse? Porque todo el mundo quiere vivir bien. De una u otra forma, todo el mundo es ambicioso, todo el mundo tiene algo que lograr. Jesús los miró y les dijo: sí, tremendo, ¿no? ¿Quién se va a poder salvar? ¿Qué dijo Jesús? Terrible, no creo que se salve ninguno. ¿Qué dijo? Para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Que una persona se rinda verdaderamente al Señor es imposible en lo natural, porque siempre tiene cosas que le atraen en este mundo que compiten con Dios. Pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. No solo lo físico, también el corazón más alejado de Dios, Dios lo puede cautivar para él. De hecho, los discípulos después le contestan: nosotros hemos dejado todo. Ahí estábamos cautivados o transformados en su corazón por Cristo. Y él le dice: sí, el que deje padre, madre, hijos, hermanos, hermanas, posesiones, recibe más en esta vida y luego la vida eterna. Es así. Debo estar dispuesto a dejarlo todo por Cristo, aunque no tenga que dejarlo literalmente todavía. Pero este es el precio del discipulado. Y uno dice: ¿y entonces quién va a poder ser? Yo contestaría como ellos, y peor que ellos. Yo no, Señor, nadie le va a caminar. Con esas exigencias, nadie le camina. Que tenga uno que estar dispuesto a dejar a la mamá, la familia, el papá, la esposa, si contra uno se viene por el hecho de que uno cree en usted, o el trabajo, el bienestar físico, aún por arriesgarnos por servirle a usted que nos quieran matar. ¿Usted cree que alguien va a caminar con usted con esas exigencias? No, baje el término, porque si no, nadie camina con usted. Pues tan imposible como era que una estéril concibiera, y sobre todo que una mujer que no haya tenido relaciones sexuales concibiera como vino Cristo, así de imposible es que una persona se rinda realmente a Cristo si no es por la obra poderosa del Espíritu Santo. El mismo Espíritu de Dios que está caracterizando todo el texto que leímos de base de hoy, como caracteriza la obra de Cristo por todo el Evangelio de Lucas, es el mismo Espíritu de Dios que estuvo creando al principio y que luego ilumina los corazones y transforma las vidas para que se rindan completamente al Señor. Si no está la obra del Espíritu de Dios, no hay rendición inicial ni hay santificación continua. Es el poder de Dios en el cual confiamos. Eso es gracia. No solo gracia justificante, me declara sin pecados, sino gracia capacitante, me da el poder de rendirme a Él y servirle. Eso es gracia. Eso es gracia. Servir a Cristo, cuésteme lo que me cueste. Necesitamos esa gracia. Porque en muchas de nuestras iglesias a veces estamos todos sin confiar en la gracia poderosa del Señor y por eso no podemos hacer nada. Pudimos, gracias al Señor, su obra sobrenatural salvarnos, pero nos desviamos y dejamos de confiar en ese poder sobrenatural que hizo que Cristo estuviera en el vientre de María, que es el mismo que nos trajo a Cristo, y confiamos en nuestras fuerzas y por eso no podemos servir al Señor fielmente muchas veces. La encarnación de Cristo es importante porque el milagro de la fe en Cristo no es ni idolátrico, ni religioso, ni comercial, como se le ha dado la connotación a la fecha del 25 de diciembre, sino que es obrado por el Espíritu Santo para que nos rindamos por entero a Él, a Cristo, a pesar de lo imposible que pueda parecer como la encarnación. Pónganse sobre sus pies, por favor, en esta mañana. Ay, a mí me parece imposible que usted esté aquí hoy.
Pero no es imposible, Dios lo está haciendo. A mí me parece imposible que con la forma como yo enseño, como otros damos testimonio, como no vivo tan fielmente el Evangelio de Cristo, lastimosamente no de forma perfecta, alguien se pueda convertir a través de mi predicación. Me parece imposible que una iglesia como esta se sostenga desde hace más de 80 años, que vino a empezar un misionero la obra acá en este lugar. A mí me parece imposible que todos creamos que Cristo vivió cuando ninguno lo vio, y que estemos convencidos de que vamos para el cielo porque Él murió por nosotros cuando nadie fue testigo de esto. ¿O sí? Pues a María le pareció imposible, pero se rindió ante el anuncio del Señor a través del ángel. Si Él dice que yo consigo, consigo. Si Él dice que murió por mí, pero primero se encarnó milagrosamente por mí, yo lo creo. Y si Él dice que me puede guiar para cada día servirle más, confío en ese poder de Él para obrar en mi vida. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana por permitirnos recordar que tu poder milagroso actúa en nuestras vidas. Nosotros no somos Cristo, pero nuestra vida depende de la fe en lo que Él era, Dios junto contigo desde la eternidad, de acuerdo al Evangelio de Juan, lo que Él fue encarnado por la obra del Espíritu Santo en María, lo que Él vivió santamente en justicia, una vida perfecta que nosotros no podemos vivir, lo que Él sufrió bajo tu vida en la cruz del Calvario por nuestros pecados en reemplazo de nosotros, y lo que Él experimentó cuando resucitó glorioso, tú recibiendo su sacrificio por nuestras vidas para salvarnos. Sí necesitamos esa misma obra del Espíritu de Dios que obró en Cristo, pero para que confiemos en todo lo que fue Cristo, especialmente en cómo se encarnó, vivió, murió y resucitó por nosotros. Y no podemos vivir, Señor, nuestra vida sin el poder del Espíritu Santo. Hay poder solamente por medio de la obra del Espíritu, Señor. Tenemos vidas a veces muy débiles contra la tentación, débiles contra las dificultades, débiles contra lo físico, débiles contra lo que no entendemos, o que nos es incomprensible, o débiles sencillamente porque no queremos rendirnos y nuestras voluntades se ven tan rebeldes. Señor, ayúdanos y obra en nuestros corazones poderosamente para que, a pesar de lo imposible físicamente, de lo imposible intelectualmente o misteriosamente, de lo imposible de vencer nuestra voluntad, sea derrotado, sea sometido, sea transformado, sea traído a tus pies por la obra de tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Yo mismo, Señor, necesito, y cada uno de nosotros necesita reconocer que dependemos de la obra del Espíritu. Ni Cristo mismo hizo la obra salvadora, humanamente hablando, por nosotros, sin la encarnación hasta la entrega gloriosa en la cruz, guiada, sostenida, apoyada y sustentada por el Espíritu Santo. Así que obra en nosotros, porque esta iglesia tiene como visión, bajo la guía y el poder del Espíritu Santo, impactará con el Evangelio de Cristo. Así que, si queremos impactar, Señor, necesitamos tu Espíritu. Si lo tenemos, necesitamos ser sensibles a Él y obedientes y confiar en la obra tuya, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga. Vamos a pedir al hermano que está presidiendo que concluya orando. ¿Hay alguna anuncio? Tenemos la asamblea, son las 11:30. Los miembros se pueden quedar. Gracias, hermanos, por asistir y por estar no solamente en la asamblea, sino también al culto. Y vamos a dar por terminada el culto de esta mañana. Bueno, mis hermanos, le damos gracias a Dios por permitir terminar el culto dominical el día de hoy. Anuncios para la siguiente semana es que no hay anuncios. Lo único es el miércoles, el culto el miércoles a las 7 de la noche. Se reúnen acá. Y ya sería todo. Pasamos a orar para terminar. Recordar la asamblea. Vamos comenzando aquí en 5 o 10 minutos. ¿Sí? Unos 5 o 10 minutos comienza la asamblea, se quedan los miembros. Y oremos para
para terminar, para los que se van y para los que se quedan. Amado Padre Rey Celestial, te damos las gracias por permitirnos terminar el culto dominical el día de hoy. Gracias, Señor, porque con la exposición de tu mensaje, porque nos permitiste también cantar y adorar tu nombre a través de las canciones, porque nos recuerdas que para ti nada es imposible, no hay misterio tan grande que sea imposible para ti arreglar, no hay situación que sea imposible de resolver para ti, porque tú tienes todo el poder. Te pedimos así también que pongas esa confianza en nosotros de saber que tenemos un Dios todopoderoso y así ser cada vez más siervos y tener ese sentir de servir a la humanidad para que tu nombre sea cada vez más llevado hacia los límites del mundo, como dice nuestra visión. Padre amado, ponemos en tus manos la vida de las personas que salen a sus casas, a sus hogares, seas tú cuidándolos en el camino, protegiéndolos, teniéndolos en tus manos. Y también para las personas que nos quedamos aquí en la asamblea. En el nombre del amor de Jesús. Amén y amén. Estos hermanos ya pueden saludarse y en 5 o 10 minutos comenzamos con la asamblea.